Bueno, la grabación anterior se cortó, digamos, o sea, pero esa era la idea más básicamente. Vamos a volver a compartir entonces la pantalla para seguir, digamos, o sea, trabajando con este relato que estamos haciendo. Entonces, justamente esas representaciones que venían a través de esos viajeros iban construyendo un poco sentido de época acerca de cómo era este otro, digamos, ¿no? Esta otra edad. Entonces, la, la idea, digamos, justamente de pensar la cultura como una expresión del humano, es decir, como la suma justamente de todas las capacidades de hacer las cosas digamos, o sea, las capacidades de transformar, digamos, o sea, el mundo que habían sido acumulados históricamente. Y esto era lo que los científicos, perdón, los filósofos de la Ilustración empiezan a tomar como, digamos, o sea, como caracterización de esta primera idea de cultura como un Estado, ¿no? Algo que caracteriza un Estado y que diferencia un poco, digamos, o sea, a los seres humanos del resto de los seres vivientes. Lo que pasa es que esa noción holista, digamos, o sea, la definición de digamos, la cultura, esa expresión de la humanidad como un todo, va a tener una expresión, digamos, o sea, particular a partir de un conjunto, digamos, o sea, de instituciones y de rasgos que se definen en singular, que tienen que ver justamente con el momento, digamos, o sea, particular de la sociedad europea que estamos describiendo. Entonces, en ese sentido, ese humanismo, digamos, o sea, esa representación del humano estaba dado justamente por el desarrollo de la razón, de la capacidad de razonamiento, de la posibilidad de perfeccionar, digamos, o sea, justamente al ser humano y a sus sociedades a partir justamente del libre, digamos, desarrollo de la razón. Y esto tenía que ver justamente con digamos, en este contexto, con una separación de lo que era justamente toda la perspectiva, digamos, religiosa, ¿no? Todo un proceso de secularización de la razón, es decir, por primera vez, digamos, o sea, el hombre está, digamos, o sea, y el porvenir y la construcción del futuro no tenían que ver con los designios divinos, sino justamente con las propias capacidades humanas. Entonces, en este sentido, la idea de cultura, digamos, tiene un fuerte, digamos, o sea, impulso en términos de poder marcar, digamos, o sea, poder evidenciar justamente que era el hombre por su propia acción, digamos, o sea, el que podía transformar, digamos, o sea, sus condiciones, el que podía transformar, independientemente justamente de la subordinación acerca de un orden divino, que entonces era el que, digamos, o sea, se justamente replicaba, digamos, en términos del mundo terrenal. Esta idea, digamos, o sea, entonces de una tendencia hacia el progreso, una tendencia hacia justamente la perfección de las artes, la perfección de esos estados cultivados, eran los que van a estar asociados muy fuertemente a esta idea de cultura. Lo que pasa es que, bueno, todas esas ideas, ¿no? De bueno, una educación que progresa, etcétera, que son ideas que están muy arraigadas todavía en nuestra propia concepción acerca de cultura. En este caso, en términos de su trayectoria histórica, nosotros lo que podemos ver es que tenían una contracara, y esa contracara tenía que ver justamente con que ese proceso, digamos, o sea, de reafirmación de las capacidades en términos de humanidad, en realidad no era en términos de la humanidad toda, sino era una humanidad particular, que era la humanidad europea, pero que justamente subordinó y fue, digamos, o sea, conquistando otras formas, digamos, o sea, de humanidad, que entonces eran consideradas o fueron consideradas no de la misma forma. En este sentido, es cuando esta profusión, digamos, de representaciones acerca de la otredad se encarna, digamos, o sea, con esta idea de cultura, y entonces la idea de cultura va a estar asociada justamente muy fuertemente a definir, digamos, o sea, estos rasgos de formas humanas de hacer las cosas diferenciando un nosotros de un otros, diferenciando la propia cultura europea, de las culturas, digamos, o sea, que en ese momento entraban cada vez más en relación, en términos, digamos, o sea, de conocimiento y de conquista, digamos, o sea, por supuesto. Y para Europa, digamos, o sea, eso, y para los científicos de la ilustración, eso va a estar muy fuertemente asociado a la idea de que estas otras formas culturales en realidad están representando aquello que Europa, estos otros culturales, están representando aquello que la sociedad europea fue, pero hace mucho tiempo atrás. Digamos, un pasado lejano, un pasado, digamos, o sea, muy lejano, que en algunos casos, en el caso, digamos, o sea, de lo que ellos van a denominar los pueblos salvajes o primitivos, entre comillas, lo que permitían era evidenciar que en realidad el hombre había nacido en ese estado de naturaleza y que justamente a partir de sus propias capacidades y su propia capacidad de conquistar la razón y de conquistar, digamos, sus propias facultades, se fue haciendo hombre como son los europeos. Entonces, en realidad estas representaciones lo que venían a mostrar era la mirada que los europeos tenían de cómo había sido ese proceso de humanización, digamos, o sea, pero en el tiempo, ¿no? O sea, llevado para atrás.
saliendo, digamos, qué pasa cuando el hombre sale del estado de naturaleza, se transforma, digamos, o sea, en humano, después, digamos, de ser animal se transforma en humano. Bueno, esto es lo que nos permite mostrar y constatar que estas ideas, digamos, o sea, son efectivamente así, y que en realidad no hay una cuestión de una creación divina, etcétera, no sé qué, esto del otro, sino que esto se puede, digamos, o sea, hilvanar en la propia historia de la humanidad. Ese otro cultural, ese otro que no es europeo, entonces va a representar lo que Europa alguna vez fue en el pasado y lo que ya dejó de ser. Entonces es otro estado, digamos, o sea, son dos estados diferenciados. En este sentido, digamos, los supuestos que organizan, digamos, esta forma de conceptualizar la noción de cultura tenía que ver primero, digamos, o sea, con una separación radical entre aquello que es cultura y aquello que es naturaleza. Esto lo vamos a trabajar después más adelante, pero la idea, digamos, justamente de que la cultura es lo que define a la humanidad. La cultura, la conquista, digamos, o sea, de los propios destinos a partir del uso de la razón y, digamos, del cultivo de las facultades, es lo que permite justamente, digamos, diferenciarnos de el ámbito de la naturaleza, digamos, y de los seres de las naturalezas. Y el segundo supuesto es que ese proceso de salida de la animalidad digamos, a transformarse en humano, es un proceso lineal, es un proceso siempre progresivo en el cual se van conquistando, digamos, o sea, nuevas posibilidades y hay un progreso y un crecimiento, y por lo tanto eso es lo que evidencia que el ser humano tiene una tendencia intrínseca al progreso permanente, a la idea de la conquista de sus propias condiciones, de la conquista del mundo, y que eso, digamos, es un proceso natural, que no es, digamos, o sea, producto de condiciones históricas particulares, sino que eso, digamos, o sea, en realidad es seguir su propia esencia, seguir su propia, digamos, entre comillas, naturaleza. Esto, digamos, es lo que va a estar muy fuertemente. Todas estas ideas son las que hacen de como clima de época cuando las primeras formulaciones de cultura, en términos, digamos, o sea, de los filósofos de la ilustración, empiezan a tener pregnancia, empiezan a tener, digamos, o sea, fuertemente influencia en términos del mundo de las ideas de esos contextos. Tenemos, digamos, o sea, la célula de entrada de Diderot en la enciclopedia de la ilustración, en 1755, que define, digamos, o sea, la palabra, el concepto de antropología en estos términos, y que tiene, y después otros de Chavans, ¿no? Que tienen justamente que ver con este énfasis, digamos, que por una parte diacrónico, porque digamos, o sea, no está solamente considerando lo que es el momento actual de la humanidad, sino que ese momento actual solamente puede pensarse si nos trasladamos hacia atrás, si empezamos a ver y a caracterizar qué fue, digamos, o sea, del estado previo el que tuvimos antes de ser como nosotros somos. Entonces, de nuevo, este estado previo estaba representado justamente por esas culturas que todavía estaban en el proceso de salida, en el proceso de la transición de ese estado de naturaleza salvaje, digamos, a un estado justamente que van a llamar de civilización. Por eso aquí, digamos, o sea, fuertemente en Europa, digamos, en este contexto, la noción de cultura y la noción de civilización van a estar intrínsecamente relacionadas. Y va a haber una especie de gradiente. Hay culturas, los egipcios, los aztecas, etcétera, que construyeron civilizaciones y por lo tanto, digamos, o sea, están evidenciando un nivel mucho más alto, entre comillas, que aquellas tribus salvajes que viven de la caza, la pesca y la recolección y que no pudieron construir instituciones, no tienen, digamos, grandes obras de arquitectura ni infraestructura, etcétera. Ahora vamos a ver justamente cómo estas ideas que todavía, digamos, o sea, en ese sentido estaban como, digamos, en una especie de, digamos, o sea, discusión de magma, empiezan a cobrar fuerza en términos de una perspectiva científica sobre la cultura, recién, no en el siglo XVII, sino recién a fines del siglo XIX, cuando el propio concepto de cultura, digamos, y la propia antropología como disciplina científica se empieza a institucionalizar, se empieza, digamos, a desarrollar. Digamos, en ese lapso que va desde este proceso de institucionalización científica de la antropología y la ilustración, hubo, digamos, un desarrollo fuerte de un montón de teorías y aproximaciones acerca de la cultura. Yo me voy a referir solamente a una porque nos permite entender por qué, digamos, o sea, la primera escuela de antropología, el evolucionismo, decía las cosas que decía, digamos, si no, no se puede entender. Una de estas formas, digamos, o sea, que tomó tenía que ver con la perspectiva racial, raciológica, que era que clasificaba ese mundo, digamos, o sea, diverso y heterogéneo que Europa conocía, digamos, en forma creciente, asociando justamente lo que eran sus características morfológicas, sus características, digamos, físicas, en función de rasgos justamente culturales y de niveles de digamos, utilización de sus facultades mentales y racionales. Todas las teorías que se llaman raciológicas
que son previas a la constitución de la antropología como ciencia, pero que, digamos, o sea, tienen mucho que ver y explican mucho, digamos, o sea, de lo que la antropología después desarrolló, como vamos a ver ahora, tienen que ver con esta idea de que en realidad los rasgos de las distintas culturas, los rasgos típicos de las distintas culturas, podían ser sistematizados, es decir, podían ser trabajados en términos de una medición y una medición comparativa, y esa medición comparativa estaba asociando rasgos físicos con rasgos culturales. Es decir, Europa, digamos, o sea, los rasgos físicos del hombre europeo iban a definir, digamos, o sea, un nivel digamos, o sea, de desarrollo de la cultura alto, mientras que otros tipos de rasgos físicos iban a desarrollar formas más bajas, entre comillas, de dominio, digamos, o sea, del mundo cultural, iban a estar más cerca justamente de este estado, digamos, de naturaleza, de animalidad. Por eso, digamos, o sea, las teorías raciológicas que decían, bueno, los negros son en realidad como si fueran tienen el mismo grado de desarrollo mental que los niños europeos. Entonces, en realidad son como infantes, y por lo tanto, nosotros en el mejor de los casos los tenemos que tutelar, como un tutor, digamos, o sea, que los va a ayudar, digamos, o sea, en todo ese proceso. Tenían fuerte influencia, o tuvieron fuerte influencia sobre eso, digamos, en todo el siglo XVIII y el siglo XIX, y principios del siglo XIX, organizando misiones científicas para ir a hacer este tipo de trabajo, que era justamente, digamos, o sea, mediciones de los cuerpos, mediciones de la cabeza, del cráneo, porque se asociaba que las capacidades mentales estaban asociadas a las formas de la cabeza, y entonces había un montón, una proliferación de este tipo de investigaciones en ese momento. Acá, digamos, o sea, son distintos ejemplos, pero fíjense, digamos, en la primera ilustración, que ustedes van a ver esas cabezas de personas, digamos, del África subsahariana, marca diferencias en términos de los estados de ánimo, las personalidades, y así de la misma forma de las capacidades mentales. El joven de la Guinea Española irradiando alegría y simpatía, Fang de tipo etiópico, parecido por la cabeza a los europeos. Todas estas comparaciones eran todo el tiempo y profusamente desarrolladas, elaborando justamente la base empírica para las teorías, digamos, racistas, que decían que las culturas estaban asociadas a las características físicas, raciales, y que entonces en realidad esas diferencias eran irreductibles, y por lo tanto definían un patrón. Eso, digamos, o sea, lo vamos a ver ahora. Entonces, en forma previa, digamos, tenemos todo eso. Cuando a partir del siglo XIX, mitad y, digamos, y después al final del siglo XIX, las ciencias sociales empiezan a constituirse como ciencias, ¿no? Con el modelo, vamos a ver, del modelo de las ciencias naturales, esta discusión está sumamente en boga. La discusión de las razas y las diferencias entre las razas y las capacidades, digamos, o sea, mentales, está muy en boga. Eso digamos, es una cuestión muy importante a tener, digamos, en cuenta. Este proceso de expansión de Europa, a partir justamente de la Revolución Industrial, este conocimiento de esas otras culturas, esta interacción y este dominio y conquista de las otras culturas, y todas estas teorías estas teorías raciales acerca de que explicaban esta clasificación y ordenaban el mundo en función de esta clasificación raciológica de superiores, inferiores, etc. En ese contexto, Darwin empieza a desarrollar en biología, digamos, su teoría de la evolución, la teoría digamos, evolucionista digamos, en biología, y esto va a tener una influencia enorme, digamos, en todo lo que fue todo ese proceso de, digamos, o sea, construcción científica de una idea de cultura. Nosotros vamos a ver ahora una de las particulares de las escuelas, que es de la teoría del evolucionismo cultural, que, digamos, o sea, recupera mucho de lo que fue el desarrollo de la escuela de las teorías darwinianas acerca de la evolución, y hace una traducción para poder leer justamente el mundo, digamos, social, el mundo cultural, a partir de las ideas de evolución biológica. Eso lo vamos a ver en un segundo. La idea justamente es que esa diversidad, digamos, humana, esas distintas expresiones culturales que van encontrando los europeos a medida que van conquistando y dominando el mundo, se parecen bastante a lo que es la diversidad, digamos, de especies animales, la diversidad de la naturaleza. La naturaleza es diversa y la cultura también. Entonces, estas dos dimensiones de la diversidad, la diversidad natural y la diversidad cultural, es un dato fáctico, es un dato que existe y que plantea lo que va a ser, digamos, o sea, la gran pregunta antropológica, vamos a ver un poquito más adelante, que tiene que ver con esta tensión entre la identidad y la diferencia. ¿En qué sentido, digamos, o sea, los humanos son todos humanos, y en qué sentido los humanos tienen distintas categorías de ser humano?
Entonces, esta idea de tensión entre la identidad y la diferencia, o entre la unidad y la diversidad, que es lo que nos hace comúnmente iguales y que es lo que nos hace diferentes, es lo que va a informar la gran pregunta que buscan, digamos, o sea, trabajar estas primeras teorías científicas de la cultura en discusión con la teoría que hasta ese momento, digamos, estaba más en boga, que tenía que ver con la teoría raciológica, las diferencias morfológicas asociadas con estas diferencias de capacidades, que proponían justamente las teorías más de corte más racista acerca de esa expresión. Esas teorías racistas estaban fundadas en esta idea, digamos, de que hay una diferencia biológica y esa diferencia biológica tiene un correlato en el mundo cultural. Y eso era, digamos, el principal supuesto de las teorías racistas. Cuando la antropología, digamos, se constituye como disciplina científica, va a tomar un punto de partida totalmente opuesto. Lo que va a decir es, en realidad no hay, digamos, y lo que la antropología va a mostrar es que no existe una diferencia, digamos, en términos biológicos de las capacidades mentales. En realidad somos todos iguales, en ese sentido es unidad, la unidad en la diferencia. Somos todos iguales en términos de potencialmente nuestras capacidades. No hay que no se puede explicar por un diferente grado de desarrollo de los órganos, digamos, o sea, biológicos, del cerebro, digamos, etcétera, que pueden justamente explicar esas diferencias, sino que somos todos iguales. Por eso el supuesto, digamos, fundante de las dos teorías, de las dos principales teorías elaboradas en la antropología en sus comienzos, tienen que ver con esto que vamos a llamar la unidad psíquica de la especie. El cerebro es igual en todas las poblaciones humanas, negros, blancos, chinos, no hay ningún tipo de diferencia en términos de las capacidades potenciales que el cerebro puede desarrollar en función de la cultura. Este supuesto, digamos, o sea, va a tener, como vamos a ver ahora más en profundidad, dos tipos, digamos, o sea, de caminos diferentes para ser abordados. Uno es el de una escuela particular, que fue la del evolucionismo cultural, que particularmente se dio en Europa y en Inglaterra, digamos, o sea, como epicentro, y otro va a ser el particularismo histórico, que se desarrolló un poquito más tarde, digamos, ya en las primeras décadas del siglo XX, en Estados Unidos. Y vamos a ver justamente que estas dos formas, digamos, o sea, y por qué estamos poniendo el foco en estas dos escuelas, es que tienen dos lecturas distintas de esta tensión entre unidad y diversidad. En la escuela de evolucionismo cultural, lo que va a privilegiar es justamente esta idea de cómo, digamos, o sea, resaltar lo que tiene de unidad todas las diferencias culturales que nosotros podemos observar. Las diferencias importan también, pero el foco va a estar puesto en la unidad. En cambio, en el particularismo histórico esto va a ser al revés. Se parte de la base de la unidad, pero se pone el acento, se pone el foco en qué es lo que nos hace diferentes y por qué, digamos, o sea, unas culturas son diferentes a otras. Entonces, todo el motor explicativo, digamos, o sea, va a estar volcado en esta, digamos, leve diferencia entre uno y otro. Todos parten de la tensión entre diversidad y unidad, pero la cuestión es cómo acentúan las explicaciones y las elaboraciones teóricas que hacen unos y otros respecto justamente de esa tensión. En términos del evolucionismo cultural, el foco va a estar puesto en la unidad, porque lo que dicen es que las diferencias culturales en realidad no son intrínsecas, inherentes y para siempre. Lo que ellos pensaban es que justamente va a haber un único proceso humano evolutivo, igual que hubo, digamos, o sea, en términos biológicos, lo hay en términos culturales, y que las diferencias, digamos, que se dan en la cultura son circunstanciales, son coyunturales, que en realidad todos los grupos humanos van a tender hacia lo mismo. Ahora vamos a ver qué es eso, lo mismo, y hacia dónde van a tender. Pero lo que quiero que entiendan es que este proceso es igual para todos. Entonces, por eso no importa tanto atender tanto, digamos, a la diversidad, que es coyuntural, que es circunstancial, como en realidad al fenómeno que nos hace, digamos, humanos, y que es un único movimiento para todos, que es justamente la cuestión de lo que nos hace iguales, por lo tanto la cuestión de la unidad. En el caso del particularismo histórico, esto va a ser justamente diferente porque, como vimos, priorizaba no la unidad, sino la diversidad. Y lo que van a decir es justamente que la diversidad es justamente o es el elemento significativo, y no contradice la idea de la unidad de la especie, sino que justamente es a lo que la antropología se tiene que dedicar. En vez de dar cuenta de por qué somos todos iguales, la antropología se tiene que dedicar a dar cuenta de por qué somos todos diferentes. Y esto, digamos, o sea, va a tener una correlación con el tipo de instrumentos y el tipo, digamos, o sea, de abordajes metodológicos que utiliza una disciplina y la otra, eso lo vamos a ver ahora, que produjeron
como cualquier, digamos, o sea, metodología, produce también resultados a nivel conceptual y teórico diferentes. Por lo tanto, esto va a diferenciar claramente una escuela de la otra. Son dos abordajes diferentes. Estos dos abordajes produjeron un montón, digamos, o sea, de resultados que influyeron fuertemente en las concepciones del mundo que se tenía en la época. Y como les dije antes, esto, digamos, o sea, está cristalizado, uno lo puede ver, en cómo construyeron una noción de cultura asociada justamente a estas explicaciones. La idea, digamos, era que en términos de una construcción científica de la cultura, nos alejábamos de la especulación filosófica que todos estos autores que trabajan en la antropología reconocían de los filósofos de la Ilustración, pero que justamente lo que decían era, bueno, eso eran especulaciones filosóficas que no tenían correlato con la base empírica, no tenían correlato con la sistematización de los datos de la realidad del mundo. Digamos, y entonces lo que vamos a hacer desde la antropología es copiar el método científico de las ciencias duras y ponerlo, digamos, o sea, a disposición de interrogar y conocer cada vez más ese mundo de la diferencia cultural. Por lo tanto, digamos, o sea, lejos de la especulación, esto va a ser un trabajo riguroso y sistemático. Y justamente estas dos escuelas van a construir metodologías particulares para poder abordar entonces ese mundo de la diversidad cultural. Y en este sentido, digamos, o sea, el foco va a estar puesto en la descripción de esa diferencia como parte, digamos, o sea, del material que van a tener de trabajo para poder elaborar justamente una construcción digamos, conceptual del concepto de cultura. La idea de que vamos conociendo cada vez más, digamos, la diversidad del mundo, bueno, hace que nosotros elaboremos instrumentos específicos para poder conocer esa diversidad del mundo. Y eso es lo que va a dar justamente sustento a la idea de una antropología como disciplina científica diferenciada de la sociología. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, bueno, la sociología se ocupa del problema del orden social y la antropología se va a ocupar del problema de la diversidad del mundo? Esa diversidad del mundo capturada desde, vamos a ver también, unos ojos particulares, unos anteojos particulares que eran los anteojos de Europa. Cómo Europa miraba el mundo diferente en aquel entonces. Entonces esto es muy importante para poder entender justamente esta diferencia entre las dos escuelas que vamos a ver. En términos del evolucionismo cultural, estos son los principales postulados que van a trabajar los antropólogos evolucionistas. Tenemos dos referencias que para todos aquellos que quieren profundizar pueden trabajar, digamos, o sea, con estos dos autores, que son Edward Taylor y Lewis Morgan. Los dos son digamos, dos de los padres fundadores de la escuela evolucionista. Nosotros vamos a hacer una descripción muy sintética de estas escuelas, porque podríamos profundizar toda una materia sobre ellas, pero no tiene sentido, solamente para tener una idea de cuáles son las principales líneas que elaboraron y cuáles son las principales conceptualizaciones y por qué críticas les podemos hacer. Esto, digamos, o sea, es característico del despegue de la sociedad, digamos, de Gran Bretaña con la Revolución Industrial a fines del siglo XIX y todo el proceso justamente de integración de todo un sistema colonial en donde el centro estaba puesto en las Islas Británicas, pero después tenía conexión con la India, digamos, con África, con América, en términos de, digamos, desarrollo del sistema capitalista. Entonces está fuertemente involucrado en todo ese proceso, esta forma de pensamiento acerca de la cultura y acerca de la diversidad cultural. Vamos a ver los tres postulados más importantes que tiene, digamos, esta escuela. El primero, ya lo mencionamos antes, es el de la unidad psíquica y biológica de la especie. Entonces, el evolucionismo lo que va a hacer es discutir con las teorías racistas. Le va a decir, no hay una graduación en función de las diferencias de los órganos, digamos, o sea, del cerebro, sino que son todos iguales. Y entonces la diferencia yo la tengo que explicar por otro lado, no la tengo que explicar en función de cuánto mide el cráneo de los negros, o cómo puedo hacer una media de la diferencia entre la nariz y el cerebro, que eran todas las medidas, digamos, o sea, craniológicas que se tomaban profusamente en aquel entonces, sino que tengo que explicar la diversidad por otro lado. Y esa diversidad observable se puede justamente explicar a partir de clasificar y sistematizar las evidencias observables existentes en estas diferentes culturas. ¿Y cuáles son las diferencias observables existentes? Y bueno, la forma en la que visten, la forma en la que construyen medios para garantizar su subsistencia, la forma en la que consideran la religiosidad, la forma en la cual construyen casas, la forma en la cual se casan y se relacionan entre distintos grupos humanos. Toda esa diferencia, enorme diferencia observable, es la que va a nutrir, digamos, va a constituir el campo empírico sobre el cual los antropólogos evolucionistas van a trabajar. Y la idea justamente era, que yo les había mencionado antes, que los evolucionistas
recuperan como orientaciones, grandes orientaciones teóricas, al evolucionismo en biología que había elaborado Darwin y otros, digamos, científicos. Entonces, de la misma forma que había un progreso, digamos, o sea, de las especies, que se van transformando las especies unas en otras, y explican, digamos, o sea, nuestro origen natural en, digamos, o sea, la transformación en seres humanos, de la misma forma podemos entender entonces este progreso que se da a nivel de la cultura. Y ese progreso se establece a partir de lo que llaman estadios. Estadios, digamos, o sea, que nos anteceden y que hacen que justamente podamos dar cuenta de una trayectoria ascendente, siempre en progreso positivo, digamos, o sea, que vincula tres grandes estadios. El salvajismo, el que está más cerca del estado de naturaleza, la barbarie, que es una organización más compleja, pero que no llega a ser el último estadio, que es la civilización, que digamos, casualmente estaba caracterizado por la propia civilización europea. Eso es lo que vamos a ver ahora como crítico. Pero para entender, digamos, o sea, cómo se construye esta idea, vamos a dar cuenta de estas cuestiones que tienen que ver. El primer supuesto, digamos, es que la diferencia espacial se correlaciona con una diferencia temporal. Es decir, si la diferencia, digamos, espacial es culturas, digamos, y pueblos más lejanos en el espacio, y por lo tanto, digamos, o sea, que están más lejos de Occidente, más lejos de Europa, van a representar, eh, en muchos casos, experiencias, digamos, o sea, de sociedades que están más lejanas temporalmente, es decir, están más lejanas, más cercanas a lo que fue ese estado de naturaleza que los europeos dejaron atrás. Ese proceso no se da en todas las culturas a la misma velocidad y al mismo ritmo, sino que hay culturas que avanzaron muy rápidamente, como la europea, y otras culturas que están como detenidas en el tiempo. Como por ejemplo los aborígenes australianos, que eran considerados, digamos, o sea, como uno de los grados menos avanzados de una sociedad. O sea, por eso los llamaban primitivos, salvajes o primitivos. El segundo, digamos, o sea, criterio es que la diferencia en lo que llamaban ellos la cultura material, es decir, todos los artefactos y objetos que utilizaban para su vida cotidiana, para su vida religiosa, etc., tenía que ver justamente con una expresión de ese proceso evolutivo. Entonces, uno, al ver el tipo de objetos que utilizaba una cultura, podía clasificar en función de estos tres grandes estadios, que además tenían, cada uno de estos grandes estadios tenía estadios más pequeños, digamos, más subestadios, y podía clasificar todo ese, digamos, enorme diversidad del mundo cultural, lo podía organizar. ¿Lo podía organizar en qué? En estos tres grandes bloques. Y podía justamente clasificar y podía prever cómo iba a ser el proceso de evolución de unos a otros. Entonces esto, en términos del carácter predictivo de la ciencia, que supuestamente era uno de sus valores, era muy importante. Era decir, bueno, yo ya sé para dónde va a ir África. África va a ir para donde somos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es acercarles las instituciones que nosotros desarrollamos para poder ayudarlos en ese proceso. Ese proceso de ayuda era un proceso de ayuda, como vimos, medio complejo, porque en realidad lo que suponía era su conquista. Entonces, en realidad el evolucionismo, en forma indirecta, lo que estaba haciendo era aportando argumentos positivos, argumentos, digamos, que legitimaban el proceso de la conquista del mundo, la conquista europeo y dominio europeo del resto del mundo. Justamente, digamos, o sea, ese proceso, digamos, o sea, de transición, ese proceso, perdón, de desarrollo, se daba en forma independiente en las distintas culturas. Entonces los europeos habían tenido una historia, en África las distintas culturas africanas habían tenido otra, de Asia, etc. Pero siempre, por más que la temporalidad, digamos, la localización espacial era diferente, siempre obedecía al mismo patrón, siempre se daba de la misma forma. Y ese patrón establecía que el avance, el progreso, se daba de lo más simple a lo más complejo. Si yo antes tomaba, digamos, o sea, agua de los pozos, y entonces lo que hacía era construía un recubrimiento para tomar agua de pozo, eso que era lo más simple, siempre antecedía a forma más compleja, que era, por ejemplo, un canal, un sistema de canales que me permitía distribuir el agua en una superficie, o otro tipo de tecnología que tenía que ver con la posibilidad de almacenar agua en lagunas y de transformar el curso de los ríos. Entonces, desde la perspectiva de los evolucionistas, siempre las instituciones o los artefactos más simples digamos, o sea, antecedían a aquellos que eran más complejos. Y de la misma forma, las instituciones, digamos, más homogéneas daban lugar a instituciones más diferenciadas, lugares en los cuales en las tribus de cazadores-recolectores todos más o menos eran iguales, entonces eran homogéneos.
no había, digamos, grandes jefaturas, no había diferencia de estamentos entre la sociedad. Eso da lugar en la civilización y en la barbarie, por supuesto, a estamentos diferenciados. Entonces había un clero que se diferenciaba de los que trabajaban y los que conseguían el alimento. Y otro, digamos, era un orden político que también, entonces, Europa, digamos, era el que siempre representaba el máximo nivel de desarrollo, y otros pueblos el intermedio, y otros pueblos el más bajo. Entonces, ahora, ¿qué pasaba? Todos esos pueblos coexistían en el tiempo. Entonces, los europeos y los antropólogos evolucionistas dijeron, bueno, esto hay que organizarlo en estos tres grandes estadios y podemos entender cuál es el proceso de cambio entre uno y otro. Eso sería un poco la idea. Este patrón, digamos, obedecía a leyes que eran como propias del método científico, eran leyes invariables y eran leyes generales, eran leyes, esto que les acabo de explicar, eran leyes que explicaban estos procesos en cualquier parte del mundo, en cualquier tribu, digamos, cualquier sociedad, cualquier cultura, digamos, podía ser entendida en función de este mismo patrón. Y justamente para recuperar esta idea, digamos, o sea, de un método científico, una versión muy positivista del método científico, tenía que ver con que este proceso obedecía a estas leyes generales eran predictibles, y la labor de la ciencia, y en particular la labor de la antropología como ciencia, era justamente poder diseccionar, ¿no? Como se hace con un animal, ese todo complejo en unidades más discretas para clasificarla. Entonces yo, con la cultura, decía, bueno, a ver, ¿cuáles son sus instituciones para el matrimonio? ¿Cuáles son sus instituciones religiosas? ¿Qué tipo de artefactos se utilizan para esto? Ese era el tipo de información que los antropólogos evolucionistas trabajaban y sistematizaban para después entonces colocar a esa unidad en algún grado, en algún, digamos, gradiente de esa escala evolutiva, en alguno de esos estadios y subestadios, y por lo tanto, digamos, pensar qué era lo que podía pasar a futuro. En términos del método, para poder justamente dar cuenta de esta diversidad cultural, los antropólogos evolucionistas fueron llamados los antropólogos de escritorio. ¿Por qué se los llamaba así? Porque en realidad era gente no que viajaba, digamos, a conocer toda esa diferencia, sino que en realidad se nutrían del relato de los funcionarios coloniales, de los funcionarios religiosos que hacían las tareas de misionaje y que, digamos, producían un montón de documentos acerca de cómo eran esos otros, porque eran ellos los que entraban en contacto. Estos antropólogos reunían esa información y trabajaban en sus propios escritorios en Europa, digamos, principalmente en Inglaterra, a partir justamente de lo que decían esos relatos. Entonces, con esa información sobre cómo eran nosotros, ellos elaboraban entonces su teoría. Por eso decimos que trabajaban con un material empírico de segunda mano y no de primera mano. Ellos no eran los que producían ese material, sino que van a trabajar sobre el material de otros. Y utilizaban justamente esa información en términos de una forma, digamos, o sea, de construcción de conceptos que tenía que ver con el carácter comparativo. Es esta información, en qué medida yo la puedo poner, bueno, con todo digamos, la construcción de un dispositivo de análisis que les conté, digamos, en la otra filmina, eso era lo que ellos utilizaban para poder poner en acto esta comparación. En base a esos criterios, ordenaban todo este cúmulo de informaciones diversas que tenían a partir de estos funcionarios y viajeros coloniales. Y en ese sentido, hay una noción que es una noción muy importante que tiene que ver con la noción de supervivencia. Ellos dicen, bueno, estas formas, digamos, culturales de salida del estado de la naturaleza que permitieron al hombre hacerse hombre, en realidad perviven como supervivencias en las culturas previas, ¿no? En las culturas que están en estadios previos al nuestro. Entonces, cuando nosotros vemos a los aborígenes australianos, lo que vemos es que hoy, actualmente, podemos ver cómo siguen haciendo las cosas como nosotros las hicimos hace mucho tiempo atrás, como nosotros dejamos, digamos, o sea, de hacerlo en tiempos históricos. Y esto justamente es lo que permite y da, digamos, sentido a la idea de poder clasificar en un único patrón, en un único, digamos, o sea, esquema evolutivo, y que tenga validez el efecto justamente de la comparación. Las sociedades, digamos, de primitivas y salvajes son consideradas fósiles vivientes, que nos permiten a nosotros entonces objetivarlas, analizarlas científicamente y conocer cómo éramos antes. Entonces tenemos la posibilidad hoy con personas vivas de en realidad conocer cómo éramos hace cientos y miles de años. ¿Cuáles son, digamos, las críticas que recibió el enfoque evolucionista, digamos, y la escuela evolucionista? Bueno, primero, digamos, o sea, justamente que el conocimiento y la clasificación, la caracterización de la cultura estaba hecha a costa de una exotización muy fuerte. Exotización en el sentido de que no eran trabajos de primera mano, la idea estaba puesta justamente en mostrar
por carácter comparativo las diferencias de uno y otro, pero no explicar por qué las cosas habían llegado a ser así, sino que el único dato era, digamos, o sea, la existencia de la diferencia era el único dato, digamos, o sea, de importancia. Y la idea de la exotización era justamente de todo lo que no era igual que Europa, ¿no? O sea, entonces todo valía por la diferencia justamente de ese patrón universal que era establecido como Europa, a partir del cual ese patrón único era el que permitía, digamos, entonces clasificar el resto, digamos, de las sociedades, que siempre eran, digamos, en formas menos evolucionadas de lo que había sido Europa. Esto justamente lo que generó es una justificación muy fuerte, una legitimación del colonialismo, o sea, de este proceso de conquista y dominación de otros pueblos por parte de Europa. Que, digamos, o sea, este tipo de teorías lo que hacían era legitimar ese hecho diciendo, bueno, en realidad, como en realidad indefectiblemente ellos en algún momento van a ser como nosotros, si nosotros los conquistamos, en realidad lo que vamos a hacer es acortar ese proceso. Los vamos a ayudar a ser como nosotros, cosa que después se demostró que era una falacia, digamos, ¿no? Pero que en este momento, en este espíritu de época, funcionaba, digamos, o sea, mucho como legitimado, no una cosa construida a propósito, digamos, eran hombres de época, eran los que creían, digamos, en ese momento, y para ellos esto era liberador porque estaban discutiendo con justamente las teorías raciológicas que decían que en realidad los negros eran intrínsecamente inferiores, que siempre iban a ser inferiores y que nunca iban a dejar de serlo, y por lo tanto las formas de conquista y dominación eran muchísimo más violentas y muchísimo más radicales. Para ellos, digamos, o sea, en este sentido hay un humanismo en la perspectiva evolucionista que después, ahora nosotros, visto desde ahora, con el diario del lunes, lo podemos analizar en términos críticos, pero en ese momento ellos veían esto como una forma justamente de construir mecanismos, digamos, o sea, de tutelaje, mecanismos de acompañamiento, mecanismos, digamos, o sea, de subordinación más matizados que aquellos que eran el colonialismo bruto, que decía, bueno, no, en realidad son como animales y hay que tratarlos como tales. No, estos son humanos, digamos, son seres humanos, tienen las mismas capacidades psíquicas que nosotros, y nosotros lo que tenemos que hacer es transferirles nuestra forma de vida. En eso, digamos, es justamente donde la crítica que nosotros hacemos hoy es, bueno, ese proceso de transformación digamos, bien intencionada, en realidad lo que implicaba era transformar completamente su propia forma de vida en otras, y eso es algo que es condenable, pero, digamos, o sea, siempre poner el foco, digamos, en este aspecto. La segunda, digamos, o sea, escuela que nosotros vamos a trabajar es la del particularismo histórico. En este caso, digamos, o sea, el centro lo llevamos no a Europa, sino a Estados Unidos a principios del siglo XX. La figura, para que ustedes tengan y la resuenen si quieren buscar más información, es Franz Boas, que fue, digamos, en realidad era un científico formado en ciencias duras, digamos, o sea, en biología, etcétera, en física, que se desarrolló al principio en Alemania, después de Alemania se trasladó a Estados Unidos y hizo su carrera como antropólogo en Estados Unidos. Y, digamos, o sea, no fue casualidad, porque el tema es que Franz Boas era un crítico muy fuerte del racismo, muy fuerte del racismo, digamos, o sea, que tenía mucha pregnancia en los círculos, digamos, de científicos alemanes de aquella época, y por lo tanto, digamos, o sea, medio que se fue de Alemania para poder desarrollar sus ideas. Y entonces fue muy famoso, digamos, a partir de un trabajo que hizo, porque había, digamos, o sea, dentro de las teorías raciales había unas que tenían que ver con el determinismo geográfico. Decían, bueno, que depende de cómo eran los climas configuraban formas mentales diferentes. Y bueno, él critica eso con una explicación que hace al Ártico, donde muestra justamente, o demuestra cómo no había un correlato con las diferencias en términos físicos por el hecho de los climas, sino que tenían que ver con otro tipo de caracterizaciones que son las que después van a dar lugar a su, digamos, o sea, desarrollo teórico, que es el del particularismo histórico. ¿Cuáles son los postulados del particularismo histórico? Bueno, el primero es que las diferencias culturales se pueden explicar en función de una historia particular a esa cultura. O sea, hay un desarrollo, digamos, o sea, que ya no es un desarrollo único, como decían los evolucionistas, que tiene distintas expresiones, sino que hay un desarrollo particular de ese grupo, digamos, en términos de cómo fue construyendo y cómo fue desarrollando su propia cultura. Y esa trayectoria debe ser analizada en los propios términos de la cultura y no, digamos, en términos de digamos, o sea, un patrón universal como planteaban los europeos. O sea, no era en comparación con un modelo general que era este evolucionismo por estadios, etcétera, sino que había desarrollos particulares en distintas áreas. Por eso para el particularismo histórico va a ser muy importante
digamos, las diferencias geográficas y circunscribir áreas en las cuales hubo desarrollos de determinada manera para determinado lado, que influyeron a otros y que, digamos, o sea, algunos se mezclan, otros no tanto, y van generando diferencias en términos de espaciales acerca de cómo son esos usos y costumbres, esas instituciones, digamos, o sea, de la cultura en cada uno de esos lugares. Lo que dicen los particularistas históricos es que en realidad el método que usaban los evolucionistas tenía dos fallas. Uno que era especulativo, porque no trabajaba con materiales de primera mano, eso lo vamos a ver ahora, y el segundo era que era etnocéntrico. Etnocentrismo, esto es una categoría muy importante que quiero digamos, que le presten atención. Etnocentrismo justamente es este acto de definir a la cultura del otro, proyectando los criterios que hacen a la definición de mi propia cultura. Entonces, como lo que hago es proyectar las formas, digamos, o sea, que yo, digamos, con las que yo defino cuál es, digamos, mi propia identidad, para poder justamente entender las del otro, en vez de entenderlo en sus propios términos. Entonces, esto era lo que hacían los evolucionistas. Los evolucionistas decían, bueno, ¿cuál es el mayor grado de desarrollo de la mente humana? ¿Cuáles son sus mayores productos? Bueno, son los de la civilización europea. Entonces, en base a eso, en base a las instituciones que tienen que ver con las sociedades con Estado, por ejemplo, al matrimonio monogámico, digamos, o sea, el capitalismo como un sistema de producción de bienes y servicios para reproducir la vida. Esos son, digamos, o sea, los criterios universales. Entonces, en realidad, cuando miro a los otros, lo que miro no es interesado en lo que ellos desarrollaron de forma diferente, sino en qué grado no desarrollaron lo que nosotros sí hicimos. En qué grado, digamos, o sea, lo que los define es la falta de las instituciones que nosotros sí supimos desarrollar. Entonces, esto, digamos, es lo que genera una perspectiva etnocéntrica, y el etnocentrismo, digamos, es algo que en general todas las culturas, digamos, o sea, están, o sea, involucran en su práctica, en su relación con otros. La cuestión es justamente que esta categoría analítica nos permite analizar. En este caso era el etnocentrismo europeo. El etnocentrismo europeo que miraba a partir, digamos, del modelo de los evolucionistas a las otras culturas no por lo que tenían, sino por lo que les falta. Y esto es lo que Franz Boas denunciaba, decía, no, en realidad hay que entenderlas en función de lo que esas culturas son, no de lo que les falta hacer. Esta idea entonces es muy importante, bueno, abre el juego a pensar que en realidad no hay una única cultura, que por lo tanto nos explica en ese proceso evolutivo de cómo se llega a esa cultura, que era la cultura europea, sino que hay lugar para culturas en plural, para culturas diferentes, y que esas diferentes culturas tienen su razón de ser. Por eso para vos, porque entra en contacto, y ahora eso les voy a mostrar con algunos materiales, entra en contacto en Estados Unidos con todas las comunidades indígenas que estaban en la costa este, digamos, de la parte, digamos, o sea, cercana a lo que hoy es Canadá y en la frontera, digamos, o sea, entre Estados Unidos y Canadá, eran culturas indígenas que habían, digamos, o sea, quedado relativamente a resguardo de lo que fue todo el proceso de conquista del oeste, pero que ahora, digamos, o sea, en el proceso de consolidación del capitalismo en Estados Unidos, cada vez encontraban, digamos, o sea, una relación cada vez más estrecha con el avance de la sociedad blanca. Y por eso para Boas, la antropología tenía que hacer una antropología de rescate. Él dice, el proceso es tan desigual que estas culturas van a desaparecer. Por lo tanto, la antropología lo que tiene que hacer es documentar esas formas de vida específicas, porque si no se va a perder, porque si no dentro de un tiempo no van a existir más. Entonces, como no van a existir más, no vamos a perder de haber documentado justamente esas otras formas. Y al mismo tiempo era una forma de marcar, digamos, o sea, y de criticar justamente el avasallamiento de la sociedad blanca dominante sobre estas otras formas culturales que Boas quería resguardar. Para entender, digamos, o sea, el armado conceptual del particularismo histórico, el segundo supuesto, el segundo postulado, digamos, o sea, teórico importante, es la idea de una cultura como totalidad. Él decía, los antropólogos evolucionistas lo que hacían era diseccionar la cultura en distintas, digamos, instituciones y distintos artefactos de cultura material, y en realidad se perdían de entender cómo eso forma un todo coherente. Entonces yo no puedo pensar, digamos, que hay una institución que va por un lado y otra, y los artefactos que sean. En realidad yo tengo que entender justamente qué es lo que amalgama todo eso en términos de una única identidad cultural. No puede, digamos, o sea, haber un entendimiento o una caracterización de una cultura y ubicarla en un estado por la selección de dos o tres rasgos. Yo tengo que entender todo, digamos, porque si no, no puedo justamente comprender con cabalidad, digamos, o sea, y poder
hacer una operación tan fuerte como ubicar una cultura en una escala única determinada. Por eso, digamos, o sea, para vos va a ser muy importante una idea, que es la que vamos a recuperar del particularismo histórico, y después vamos a ver cómo repercute, digamos, o sea, en la actualidad, que es la idea del relativismo. Él dice, no hay, digamos, o sea, posibilidad de establecer un único patrón universal para todos, porque justamente cada cultura es diferente y se tiene que entender en función de esa totalidad. Entonces, yo no puedo ubicar en un único patrón y listo. Por eso cada cultura tiene una importancia relativa, digamos, o sea, y en términos de la historia, es una historia también que hace a una particular historia, a una particular trayectoria de construcción de esa cultura. Y por eso mismo no puede haber, digamos, culturas inferiores y superiores, sino que todas tienen igual, digamos, valor. Todas tienen un valor relativo. Por eso, digamos, o sea, el relativismo lo que piensa es en forma contrapuesta al evolucionista, que tenía un único patrón y que en función de ese patrón lo ubicaba, y dice, bueno, las culturas valen en sí mismas. Por lo tanto, como valen en sí mismas, tengo que conocerlas en términos de otro tipo de categorías de análisis que no son simple, complejo, superior, inferior, sino que justamente tienen que ver con un patrón, una esencia, va a decir, digamos, o sea, el particularismo histórico, que hace a su conjunto de costumbres, a su lengua, etc. Y que esas instituciones son las que van a justamente explicar cómo los individuos de esa cultura se comportan. Entonces es como que van a permear el desarrollo, digamos, de la expresión de esa cultura en cada individuo. Por eso es importante conocerlo. Esta idea de una esencia también es importante, está muy asociada a la idea del particularismo histórico y del relativismo. También vamos a discutirla porque es, digamos, o sea, controversial, pero quiero, digamos, me parece importante que la tengamos, digamos, en el foco, ¿no? La idea, digamos, de hay algo que hace esa totalidad, esa amalgama, esa perspectiva holista sobre la cultura, y otra, digamos, o sea, que en realidad tiene que ver con la idea de expresiones de un patrón mucho más amplio, de una ley general, que es la de la evolución de todas las culturas, y por lo tanto su particularidad no importa tanto. Esta tensión, digamos, o sea, que ya la empezamos a ver antes, me parece que es importante que la tengamos ahora. En términos del método, digamos, o sea, a diferencia del evolucionismo, que utiliza un método deductivo, hay una ley general, entonces voy derivando, digamos, las especificaciones, el particularismo histórico opera al revés. Conozco bien en profundidad los casos, conozco otro caso en profundidad y a partir del conocimiento de las particularidades puedo ir derivando algunas afirmaciones generales. Pero en realidad no parto de lo general para llegar a lo particular, sino que al revés. Parto del conocimiento particular para llegar a lo general. Y esto va a ser muy importante en términos de método, porque a diferencia de los evolucionistas, el conocimiento que desarrolla la escuela del particularismo histórico es un conocimiento de primera mano. Lo que dice Boas y todos sus discípulos después va a ser para conocer, para poder, digamos, conocer una cultura, tengo que involucrarme en el acto de conocer en términos cercanos. Tengo que ir, tengo que convivir, tengo que aprender la lengua. No puedo, digamos, ir a conocer, o no puedo decir que conozco una cultura si lo único que hice fue leer informes hechos por otros que en realidad son blancos. Sino que lo que tengo que hacer es justamente acercarme a los espacios, digamos, donde esa cultura está localizada y conocer de primera mano, conocer desde la experiencia directa. Entonces, para eso, digamos, o sea, Boas va a darle una importancia enorme, y eso vamos a ver que tiene una influencia tremenda en el desarrollo del método etnográfico, en términos de esta cercanía, de esta primera mano, del estar, digamos, el antropólogo como el instrumento justamente de análisis que está corporalmente puesto ahí, que ve, que escribe, que registra, y no a través de otros, no a través de fuentes secundarias. Para eso, digamos, o sea, para vos va a ser fundamental aprender la lengua nativa, porque si no, no hay forma de comunicarse, entonces la comunicación es un aspecto clave, que por lo tanto el antropólogo tiene que entender, y al mismo tiempo utilizar todos los medios a su alcance para hacer una caracterización lo más rigurosa posible, lo más fiel a la realidad posible, de todas esas instituciones y artefactos de cultura material que las culturas digamos, desarrollaron. Entonces, ese tipo, digamos, o sea, de trabajo es un trabajo muy importante en la antropología que desarrolla el particularismo histórico, que lo vamos a ver ahora. En tercer lugar, toda esa información también se establece, digamos, o sea, en términos comparativos, pero no en términos de comparativo de un patrón universal, sino de un patrón regionalizado, que lo que me permite ver es de qué manera hay préstamos
hay apropiaciones de una cultura respecto de la otra. Hay formas de, por ejemplo, no sé, pescar salmón, que vos encuentras que es común a todo un área cultural. Y que eso, digamos, o sea, va a cambiar con respecto a otra que utilizaban otros métodos, y que puede él hacer reconstruir una historia de los vínculos entre esas culturas y cómo ese tipo de desarrollos fueron viajando, digamos, o sea, expandiéndose de unos a otros. Y cómo también eso marca diferencias, ¿no? Como marca diferencias, por ejemplo, incluso de áreas, bueno, áreas donde se daba el maíz, de otras áreas donde se daba la mandioca. Entonces, cómo eso genera, digamos, o sea, respuestas culturales diferentes. Bueno, esto es lo que le interesa a vos trabajar en términos de la comparación. No una comparación en abstracto, sino una comparación situada, una comparación que está absolutamente ligada a las características empíricas de esa cultura, esa población. Por eso, digamos, o sea, define esta idea de áreas culturales, de áreas de influencia cultural, que permiten, digamos, o sea, organizar esa diversidad cultural no en la especificidad única de cada uno de los pueblos, sino en términos de áreas más grandes y, digamos, o sea, de patrones de agregación. Entonces, esa diversidad enorme, digamos, o sea, del mundo, en realidad se reduce mucho, digamos, se reduce a grandes áreas, digamos, o sea, de desarrollo cultural que pueden establecerse, digamos, o sea, en los distintos continentes. ¿Cuáles son las críticas, digamos, que recibió el particularismo histórico? Bueno, primero es una de las cuestiones que tiene que ver con la noción de esencia que les dije recién, que es en qué sentido, digamos, o sea, uno puede ascribir que hay atributos o rasgos que son definitorios per se, digamos, de una identidad cultural, y que eso, digamos, o sea, permanece en el tiempo. Esto lo vamos a discutir ahora, digamos, en las próximas clases, pero esta es una de las ideas que fue más criticada y paradójicamente que más permeó a nivel del sentido común, que nosotros tendemos a definir, digamos, las identidades culturales a partir de esencia. Entonces pensamos que los pueblos indígenas en realidad siempre son iguales, después de 500 años de conquista y dominación, son iguales a aquellos, digamos, o sea, que habían sido antes, y que entonces deberían reproducir las mismas pautas de organización social y cultural. Esto, digamos, es una idea fuertemente esencialista, y vamos a ver qué efectos tiene eso, digamos, en la vida cotidiana, pero esto, digamos, o sea, surge de acá, surge de esta discusión que tenía vos con el evolucionismo, que como todos, digamos, o sea, son hombres de su época, ellos no estaban pensando en la idea de generar una cosa, digamos, a propósito para que subordinara a la cultura. No, los evolucionistas no lo pensaban, Boas no pensaba eso, digamos, en términos de esencialismo, sino que son derivaciones de sus propias construcciones culturales, de sus propias condiciones de producción de conceptos y de categorías que nosotros ahora, con muchos, digamos, o sea, muchos años y mucha discusión y debate después, podemos analizar críticamente. Y la segunda, digamos, es lo que se llama el empirismo, es decir, esta idea de que no hay una única teoría general que pudiera, digamos, construirse, sino que lo que importaba era hacer estudios en profundidad, empíricamente sostenidos, y que eso, digamos, o sea, un poco lo que contradecía era la posibilidad de entonces discutir con posturas racistas, con posturas, digamos, o sea, que o debilitar la discusión con posturas racistas, que lo que proponían, digamos, en la cultura general, una teoría general, perdón, acerca de esa diferencia cultural. Entonces, el hecho de tener que hacer estudios tan específicos, tan en profundidad, digamos, decían, conspiraba contra la posibilidad de presentar argumentos convincentes de discusión de esos grandes, digamos, de esas grandes construcciones teóricas que explicaban la diversidad cultural. Digamos, o sea, les muestro ahora porque esto da para mostrarlo, este es Boas, Franz Boas, y fíjense, digamos, o sea, bueno, este era el proceso, digamos, o sea, de contacto con varias de las comunidades que él trabajaba, y que nos muestran varias cosas, digamos. O sea, primero es el grado, digamos, o sea, de transformación que estaba viviendo esa cultura cuando llega, digamos, o sea, Boas en ese momento, ¿no? Digamos, o sea, son comunidades nativas, pero que ya están fuertemente occidentalizadas, y que entonces Boas tiene esta idea, digamos, entonces de que esto se va a perder, y por eso piensa en esta antropología del rescate, de decir, esto, digamos, es un proceso que no está cristalizado, no hay supervivencias, como decían los evolucionistas, sino que hay un proceso de transformación, y ese proceso de transformación tiene una velocidad enorme, y por lo tanto esta antropología de rescate tiene que operar rápidamente para poder reconstruir cómo eran esas formas de vida distintas que están siendo, digamos, o sea, transformadas por el avance del capitalismo. Y la segunda cuestión es la cercanía. Fíjense que lejos de esta antropología de escritorio, vos está ahí, vos estás formando parte de la foto, digamos, o sea, no se considera un otro superior, sino que está, digamos, o sea, compartiendo, digamos, el espacio en una posición. Y esto implica, es una lectura que estamos haciendo de la foto, pero implica una disposición
interesante en términos de lo que va a ser después, digamos, el desarrollo del método etnográfico. La idea de una empatía, ¿no? De un rapport, le vamos a llamar, con nuestros interlocutores, la forma de acercarnos, de estar interesados realmente en cómo ellos viven y cómo es, digamos, o sea, lo que definen como importante, y por lo tanto, digamos, o sea, nosotros interesados en que nos enseñen y nos muestren que es importante, y eso no se puede hacer de una forma distanciada, a miles de kilómetros de distancia, desde justamente leyendo reportes que elaboraban otros, sino que había que meterse en el campo, hacer, digamos, o sea, esa experiencia, imbuirse, digamos, o sea, de esa experiencia. Entonces, en este sentido es interesante la foto esta de Boas. La otra, digamos, o sea, el otro aspecto es, digamos, esto es cuando Boas utiliza la fotografía, los avances fotográficos de ese momento, y incluso la gráfica. Él contrata, por ejemplo, a un dibujante para que lo acompañe, digamos, en el viaje de campo y pueda dar cuenta fielmente de cómo era justamente lo que él veía, digamos, o sea, cómo estaban, digamos, cuáles eran las representaciones culturales que a él le interesaba, digamos, documentar. Y para que esa documentación sea fiel y rigurosa en esta antropología de rescate, había que, digamos, no había que escatimar recursos para justamente construir estas representaciones. Ahora, más allá de la cuestión de la representación de la realidad, lo que es interesante es el tipo de datos que Boas incluye. Fíjense, esta era una fachada de una casa ceremonial, una casa religiosa, que obviamente está transformada, digamos, o sea, por Occidente. Esa cultura no era una cultura prístina, etcétera, pero que sin embargo seguía manteniendo, digamos, de forma muy viva muchas de sus tradiciones. Eh, y a Boas, digamos, o sea, le interesaba destacar eso, pero al mismo tiempo dar cuenta de este proceso de transformación. Un antropólogo evolucionista hubiera tomado solamente, bueno, cuál era la representación en términos más del sistema religioso de estos dibujos y de la casa ceremonial. Y Boas hace eso, digamos, lo toma, pero al mismo tiempo incluye un dato que es un dato de enorme relevancia, que es que en la fachada de esta casa había un letrero que decía esto: Boston es el nombre del jefe de los Nehuete, y dice, él es verdadero y honesto y no da problemas al hombre blanco. Esto, puesto en la entrada de la fachada, era un dato, digamos, o sea, muy significativo, que vos va a dejar registrado, y que implica justamente el grado de incidencia, digamos, o sea, de transformación que la sociedad blanca estaba teniendo sobre esta cultura. Entonces, no nos interesa el dato aislado de solamente la fachada y la casa ceremonial, sino que nos interesa la fachada y la casa ceremonial en las condiciones históricas que estaba atravesando, digamos, o sea, el pueblo nahuete en ese momento, que era justamente de una influencia de la sociedad blanca muy fuerte. Tanto como para que haya este cartel, que lo que hacía era avisar a los blancos que iban a llegar a ese lugar que podían negociar con estas comunidades en términos de apoyo y de conquista de los recursos naturales que había en ese momento. Entonces, esto, digamos, es súper importante en términos de cómo Boas afina, digamos, o sea, su mirada, agudiza, digamos, su mirada, pero además el tipo de datos que van a construir, digamos, un registro, digamos, o sea, importante o valioso de esa autoridad cultural. No nos interesa por lo diferente, que eso sería una mirada exotizante, esto que yo les decía antes del evolucionismo, que exotizaba, lo único que le interesaba era que era diferente. No, a vos también le va a interesar, digamos, qué es lo que sucede con la sociedad, digamos, contemporánea, la sociedad blanca de aquel entonces. Esto, digamos, es el tipo, digamos, o sea, de dibujos que hacían los ilustradores que lo acompañaban, en este caso de máscaras ceremoniales y digamos, de tallados en madera que usaban en la ceremonia, que son registros muy, muy, muy precisos, digamos, o sea, de esas formas distintas que tenían los artefactos que él iba encontrando. Y después, digamos, o sea, el registro, incluso, digamos, o sea, de cosas muy nuevas para la época, que era la fotografía y el video. Acá, a ver si puedo compartir otra pantalla, que es este video. Pero, este. Esto es un fragmento, un video que Boas toma de un jefe nahuete explicando por qué las autoridades digamos, de Canadá y de Estados Unidos le estaban prohibiendo hacer rituales que eran muy importantes para la organización social y política de esos pueblos, y que justamente tenían todo el sentido de prohibirles hacer esas representaciones para que el avance, digamos, o sea, del, de la evangelización católica, digamos, o sea, tuviera lugar, pero además para quebrar
los sistemas de organización política previos que tenían estos pueblos y por lo tanto debilitarlos frente al avance justamente de la sociedad blanca. Entonces, vos, digamos, registra esto, la voz de este jefe, que está diciendo, dice que nosotros queremos saber por qué las autoridades de Estados Unidos nos está, digamos, o sea, prohibiendo hacer estos rituales, están prohibidos, no se podían hacer, por qué nos está prohibiendo acceder al lugar donde pescamos. Dice, como muchos de los funcionarios coloniales y de los agentes, digamos, o sea, religiosos que viven con nuestros vecinos están haciendo actualmente. Dice, acá no queremos a nadie que interfiera con nuestras tradiciones. Is this the white man's land? We are told it is the Queen's land. But no, it is ours. Dice, acá esta es la tierra del hombre blanco. Nosotros fuimos, incluso nos dijeron que era la tierra de la reina, digamos, o sea, por relación a los pedazos que tenía, digamos, o sea, la corona británica, digamos, en ese entonces por ahí. Where was the Queen when our God gave the land to my grandfather and told him, this will be yours? Dice, ¿dónde estaba la reina cuando el Dios, digamos, le dio este pedazo de tierra a mis ancestros y les dijo, esto es de ustedes? Do we ask the white man do as the Indian does? No, we do not. Dice, nosotros le preguntamos al hombre blanco, le pedimos permiso, ¿no? Digamos, o sea, Why then do you ask us, do as the white man does? It is a strict law that bids us dance. It is a strict... Dice, bueno, o sea, por eso, digamos, justamente esto es lo que está vehiculizado en las formas de las danzas, es una ley, digamos, o sea, lo que tiene que ver con nuestra relación, nuestro equilibrio, digamos, o sea, en el mundo, tiene que ver con estas danzas. Por eso si nos prohíben estas danzas, en realidad están afectándonos de forma muy fuerte. Y lo mismo dice, bueno, y esa es esa ley, digamos, propia, la que hace que distribuyamos nuestros bienes y pertenencias con nuestros vecinos. Y acá se está refiriendo a una institución súper interesante que trabajó Boas, que era el potlatch, que eran reuniones rituales de confirmación y reafirmación de las autoridades políticas y religiosas de estos pueblos, que tenían una práctica que para el hombre blanco eran absolutamente, digamos, irracionales, que era que en realidad traían un montón de riquezas, mantas tejidas, alimentos, comida, etc. Y en vez de usarlos, intercambiarlos de una manera utilitaria y mercantilista del hombre blanco capitalista, lo que hacían era las destruían. En vez de usarlas, las quemaban, digamos, las hundían en el agua. Entonces, esto no lo podían entender los blancos, los funcionarios, y pensaban que era una desviación, digamos, o sea, irracional, producto, digamos, o sea, de un disturbio, y entonces justamente lo prohibieron. Como práctica ritual, pero esta era muy importante, digamos, o sea, y eran cuestiones que tienen que ver con una economía del prestigio. Va a trabajar primero vos y después otro antropólogo muy conocido que fue Marcel Mauss, que dice, bueno, en realidad, cuanto más un jefe, digamos, estaba dispuesto a desprenderse de un conjunto de bienes, más autoridad tenía. Entonces, por lo cual, digamos, o sea, estas prácticas tenían toda una razón de ser, había una lógica, no era que eran prácticas irracionales, que no tenían sentido para el hombre blanco. Digamos, o sea, pero en realidad había un sentido para la propia cultura. Esto es muy importante para entender por qué Boas piensa en esta idea de totalidad cultural y de especificidad de la cultura. Por eso, digamos, o sea, justamente las están prohibiendo, porque digamos, ese tipo de prácticas lo que hacían era justamente mantener una cultura vigorosa, digamos, una cultura, digamos, o sea, fuerte, y el hombre blanco lo que quería era debilitarla para dominarla. Pero de nuevo, digamos, Boas va, digamos, al terreno, utiliza el instrumento y además graba esto, digamos, o sea, que es la denuncia del jefe diciendo lo que está pasando. It's a good law. Let the white man observe his law. We shall observe ours. Y acá, bueno, es esta idea de que, bueno, hay dos leyes, digamos, las nuestras y las del hombre blanco, y entonces lo del hombre blanco, digamos, o sea, tienen que cumplir las suyas, y nosotros tenemos que cumplir las nuestras, que tienen que ver con todo este sistema religioso. Entonces déjennos cumplir las nuestras. Y esto es muy importante en la idea de Boas, de este relativismo cultural que yo les marcaba antes, que es decir, bueno, acá hay una cultura que tiene que entenderse en sus propios términos, no como los blancos, las instituciones y los conceptos y las categorías que los blancos elaboraron, sino que tenemos que entender, digamos, cuáles son las propias categorías de esa cultura para poder entenderlo. Lo vamos a retomar más adelante, pero esto es clave para entender, digamos, o sea, las posiciones, digamos, o sea, después de muchas de las nociones de cultura elaboradas desde la antropología con este tipo, digamos, de desarrollos. Bueno,
Y esto, digamos, también tenía que ver con parte de la acción de Boas. Estas son eran las grandes ferias, exhibiciones mundiales que había por toda Europa y América del Norte, que competían, digamos, o sea, las naciones por ver el grado de desarrollo más amplio de sus tecnologías y su industria militar y de su, digamos, o sea, su industria de bienes y servicios. Pero, digamos, o sea, cuando se hacen en Chicago, Boas se encarga justamente de mostrar, digamos, o sea, cómo eran las otras formas de vida. Entonces lleva a esta exposición, digamos, o sea, internacional, que era justamente como esto, como la oportunidad, la vidriera para mostrar el grado de desarrollo, digamos, de estos países, digamos, o sea, que estaban en esta puja mundial, ¿no?, geopolítica. Boas mete, digamos, o sea, la cuestión de los pueblos indígenas justamente como una forma de mostrar, digamos, o sea, la diversidad, de reclamar la necesidad de atender a esto, de no transformarlo, etc. Y, por ejemplo, digamos, o sea, hizo esta reconstrucción, que uno ahora la puede ver y dice, bueno, es una forma casi como un zoológico humano que la muestra, etc. Hay una crítica muy fuerte, pero al mismo tiempo, digamos, o sea, puede pensar lo disruptivo que era esto, digamos, o sea, que era para la mayor parte de la gente que iba ahí, esto era símbolo de atraso, digamos, era lo que había que eliminar para que justamente esa sociedad blanca occidental, en pleno progreso, en pleno desarrollo, digamos, de su fuerza productiva, pudiera tener plena expresión. Entonces es una acción de resistencia en un sentido que por lo menos, digamos, tenemos que tener una mirada matizada, ¿no?, en términos bueno, de cómo esto. Y esto era un intento justamente por defender, digamos, o sea, algunos de los derechos que todavía estos pueblos originarios tenían, y básicamente lo que quiero marcar con esto es la tensión que le genera a Boas, el compromiso de tener, por ejemplo, este jefe diciéndole esto, digamos, para su grabación, dándole, digamos, si se quiere, digamos, o sea, el mandato de poder llevar esta palabra a los blancos que tienen poder, y al mismo tiempo, digamos, o sea, no ser cómplice de la transformación, digamos, irreversible de esa cultura. Entonces, acá lo que marco con esto es que la cercanía, el hecho de conocer y acercarse para conocer, nos va a plantear un dilema ético también. ¿Qué hacemos con eso que conocemos? ¿Qué hacemos con esos, digamos, esos datos, digamos, o sea, y esa información que nuestros interlocutores nos dan acerca de cómo es su vida, cómo es su mundo, cómo es su cultura? Esto es un dilema ético que no es menor, y que lo vamos a volver a trabajar, lo vamos a seguir trabajando, digamos, durante toda la materia que tiene que ver con las metodologías de análisis científico, y que también, digamos, o sea, es importante pensar en términos ético-políticos, en términos de cuáles son las consecuencias que tiene el acto propio de conocer. El acto propio de conocer no es neutral, digamos, siempre tiene consecuencias, y por lo tanto tenemos que ser conscientes del tipo, digamos, o sea, de consecuencias que eso genera. Lo vimos en el caso de los evolucionistas, en el cual la consecuencia directa fue la legitimación del acto de conquista y dominio del mundo no europeo. Por lo tanto, digamos, o sea, me parece que es importante atender a esto y atender la forma en la que esta discusión estaba presente, aunque sea en forma, digamos, o sea, tácita, en las producciones de la antropología de aquel entonces. Vamos a dejar ahora por hoy. A partir de la clase que viene, la segunda clase, vamos a ver 3 escuelas más, que no son todas las escuelas que hay en antropología, no estamos dejando escuelas afuera muy importantes, pero sí son las escuelas que permearon mucho el sentido común acerca de las nociones de identidad cultural, que es lo que me interesa discutir en esta primera unidad. Vimos evolucionismo, vimos particularismo histórico. La clase que viene vamos a ver funcionalismo, vamos a ver las antropologías latinoamericanas del 60, y vamos a ver el interpretativismo como último aporte que nos va a dar ese mapa de antecedentes bastante completo, y después vamos a ir relacionándolo con los autores más contemporáneos. Así que bueno, espero que estén bien y que puedan ver los videos. Les dejo un saludo.